Bien, Alejandro, llegó el momento. Para mí es un gran honor que me hayas abierto la puerta de tu casa, la puerta de tu estudio, el lugar donde trabajas. Y bueno, quiero solamente recordarte que grandes cantantes que han cantado tus canciones y otros también que tienen este galardón, Máximo Orgullo Hispano. Mira, de los españoles podría decirte que compañeros tuyos, Camilo Sesto, Mocedades, Julio Iglesias, Los Brincos, Chayla Durcal, ya lo sabes, Javier de los Pecos. Entonces, para mí, ya te digo, repito que es un privilegio. Bien, yo te voy a entregar este galardón Máximo Orgullo Hispano en nombre de toda la organización, desde Las Vegas, en toda América, hasta Europa. Todo el mundo tiene ganas de que tú aceptes este galardón. Entonces, en nombre de todos, ¿me lo aceptas, por favor? Yo, por supuesto que lo acepto, pero vamos a ver si soy capaz de soportar el peso. Sí, muy bueno, muy bueno. Josep, ¿qué te puedo decir? Muchas gracias por este galardón, Máximo Orgullo Hispano. Para mí es muy importante. Yo estoy muy vinculado con el mundo, claro, no solamente español, sino hispano, por mis canciones. Y yo me siento muy emocionado que hayas venido a mi casa, a mi estudio, porque me fue imposible ir al evento, pero te lo agradezco de corazón, y gracias a toda la organización y a todas las personas que han estado involucradas en este reconocimiento, que agradezco muchísimo. Bueno, para nosotros es un honor. A ver, yo podría decir que eres de los mejores del mundo, y es hacer honor a la verdad. Bueno, de este mundo seguro. Sí. Oye, permíteme que tenemos el título. ¿Ah, sí? Vale, sí, claro. Sí. Y bien, mira, como puedes ver, Las Vegas Internacional Asociación, Nevada, USA, Estados Unidos, Máximo Orgullo Hispano, al señor Alejandro Abad, un gran compositor, muy bien, por favor, y pues gran artista. Pues muchas gracias. Y me gustaría ir un día, ya que ha venido a mi casa, claro, ir a vuestra casa a Las Vegas. Claro, para nosotros es un honor, es un lujo, claro. Me encanta, he estado en Las Vegas, me encanta, a mí me gusta el mundo, viajar, sí, y me gustan los sitios, los lugares, la gente, sobre todo la gente. Sí. Lo que diferencia... Nos hacen falta personas como tú. Pues yo... Eres grande. Feliz. Sí. Aparte, yo soy un payaso, por lo tanto... No. Voy a ir a Las Vegas y hago un show rápidamente. ¿Qué harían los cantantes, señores, qué harían los cantantes si no hubieran compositores como Alejandro Abad? A ver, ¿qué harían? Pues dedicarse, ¿sabes qué harían? De paleta. Dedicarse a la natación. Es decir, a nada. A nada. Ah, muy buena. Muy buena. Gracias.